Epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, a partir del verso 17. ¿Están listos? Ok, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada varón aquí presente y también los que más tarde se conectarán para escuchar. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones de manera personal y plantar tu revelación en cada uno en el nombre de Cristo. Y te damos gracias porque tu palabra provocará cambio para bien, cambio radical en cada uno. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ok, entonces en esta tarde quiero hablarte sobre el varón embajador. El varón embajador. ¿Cuántos recuerdan cuál es nuestro énfasis para el 2024 como red de congregaciones? Es el año de lanzar la red, ¿verdad? Estamos hablando de cómo vamos a lanzar la red para ganar a alguien más, para acercar a alguien más a Jesús. Pero aquí en este pasaje Pablo usa una palabra curiosa en el verso 20. Dice, pero por tanto somos embajadores de Cristo. Y quiero que tú puedas decir, dilo con tu boca, soy embajador de Cristo. Soy embajador de Cristo. Tú puedes decirlo de esta manera. Represento a Jesús en la tierra y represento a mi familia, a mis amigos delante de Dios en el cielo. ¿Cómo lo haces? A través de la oración, ¿verdad? Cuando doblas tu rodilla y levantas a tu familia, las necesidades de tu casa o de tus amistades, estás haciendo un trabajo de embajador, estás representando a alguien más. Amén. Entonces también al revés, a donde quiera que tú estés, estás representando a Dios en esta tierra. Por eso es tan importante la calidad de vida, el tipo de vida que estamos llevando. Tenemos que ser hombres realmente que caminemos en integridad, hombres que conozcamos la palabra y qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros en cuanto a nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos tiene que ser algo que agrade a Dios todos los días, porque estamos representando a Dios. Y vamos a ver más adelante que esto de ser embajador tiene que empezar aún en nuestras casas. Ahí estamos representando a Dios en casa. ¿Qué silencio se oye? Estamos representando a Dios en casa. En casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de nuestro comportamiento. No lo va a creer, pero a lo mejor en otro planeta conocí a alguien que afuera, no hombre, era un santo que todos casi lo veneraban y en casa era un demonio. Y primero empiezas siendo embajador en tu casa, representante de Dios para tu familia. Entonces aquí hay muchos detalles, pero voy a enfocarme en una palabrita que se repite varias veces. Y esta palabra es la palabra reconciliar. Dice en el verso 18, está ahí conmigo, todo esto procede de Dios quien nos reconcilió. Aquí la parte importante de esta frase es quién inicia el proceso de reconciliación. Dios mismo inició el proceso para reconciliarnos con Él. ¿Okay? Alguien me dijo alguna vez que Dios mandó a Jesús al mundo para salvarnos, pero lo matamos y entonces Dios está enojado con nosotros. Eso no es lo que enseña tu Biblia.
La palabra de Dios nos dice que fue preparado desde la fundación del mundo, que Jesús iba a venir como Cordero de Dios a salvarnos de nuestros pecados. Vamos a analizar esto en un momento más. Pero ahí en el mismo verso 18 termina con esta frase. Dice, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu ministerio? Reconciliación. ¿Qué representa esta frasecita o esta palabrita? Tienes que acercar a las personas que están alejadas de Dios, los tienes que acercar a Dios. A través de tus palabras, tus acciones, a través de tu oración, a través de tu testimonio, tú tienes el ministerio de reconciliar a otras personas con Dios. Y luego en el verso 19 otra vez usa la palabra reconciliar. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está 2 veces la palabra reconciliar. Y aquí entendemos en la última parte del verso, habla de una palabra de reconciliación. Una de las herramientas más importantes para reconciliar a la gente con Dios es lo que sale de nuestras bocas, las palabras que estamos hablando. ¿Ok? Y entonces en el verso 20 ya vimos que somos embajadores. Ahora, la palabra reconciliar en el original griego del Nuevo Testamento te habla principalmente de componer una diferencia. Componer una diferencia. Imagínate que alguien está en las tinieblas y alguien está en la luz. El que viene a reconciliar no lo va a convertir en área gris, sino que tiene que transportar al que está en la oscuridad a la luz. ¿Sí me está siguiendo el hilo? Tiene que cambiar de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice también el apóstol Pablo. Habla de componer una diferencia. Ahora, en este momento, seguramente te has dado cuenta que en muchas partes del mundo hay conflictos bélicos. ¿Cuánto lo saben? Muchas partes del mundo. Se oye mucho ahorita, por ejemplo, lo que está pasando entre los palestinos y los judíos, lo que está pasando también entre ¿cómo se llama? Ucrania y Rusia, y bueno, y hay muchas partes. Dicen que en cualquier momento de la historia, desde el año 1900 para acá, estamos hablando más de 120 años, en cualquier parte del mundo hay arriba de 80 conflictos bélicos al momento. Cosas que ni sabemos, pero está pasando guerras, pleitos, ¿verdad? No sé si conozca un país donde hay una guerra, por ejemplo, de los narcos, bueno, tema para otro día, no decimos más, ¿verdad? Pero México está en un nivel en este momento que tiene más muertes por violencia cada año que algunos países que están en guerra declarada. Y eso es muy triste, pero eso también tiene que cambiar. En nombre de Jesús va a ser. Entonces la palabra reconciliar, aquí en el diccionario griego español, te habla de componer una diferencia. Estás en una diferencia con Dios. Dios tiene un estándar y hemos violado ese estándar, hemos transgredido sus normas y entonces estamos en un lado equivocado de esta ecuación. Cuando alguien viene a reconciliarnos con Dios, entonces nos está pasando de ese lado equivocado al lado correcto. ¿Ok? Al lado equivocado al lado correcto. Otra de las definiciones del diccionario dice cambiar decisivamente. Wow. Qué triste es ver personas que quieren llamarse cristianas, pero pareciera que están tantito en las tinieblas y tantito en la luz. ¿Estás o no estás? No se oye. Otra definición es cambiar de posición. Cambiar de posición. Estamos en un lado, ahora cambiamos de posición. Estamos en otro lado. Aquí la palabra también, bueno, hay varias palabras importantes, pero quiero ver la palabra embajador. La palabra embajador ahorita la vamos a analizar, pero habla de actuar como representante. Tú no eres embajador de ti mismo. Eres embajador de alguien más. ¿De quién eres embajador? Eres embajador de Dios, del creador del cielo y la tierra. ¿Quién transformó tu vida? Alguien
puso su poder en ti para cambiarte. ¿Cuántos de ustedes ya no son los mismos que hace 5 años? Miren nomás, faltan varias manos, ¿verdad? Algunos levantó la mano, pero sigue siendo americanista, pero bueno, vamos adelante. No decimos nombre. ¿Dónde está Pedrito? No, se escondió en la cocina. Bueno, está bien. Dios ama también a los americanistas, ¿verdad? A ver, dígame, ¿qué quiere decir entonces embajador? Actuar como representante ¿de quién? De alguien más. Somos. Curiosamente, en el verso 20, Pablo no dice vamos a ser o nos vamos a convertir. Pablo dice somos embajadores de Cristo. Tenemos que entender lo serio que es esto. Desde el momento que tengo un encuentro con Jesús, me convierto a la perspectiva de Dios en un embajador, en un representante de Jesús a donde quiera que yo voy. Tengo que tener mucho cuidado entonces, cómo vivo, cómo hablo, cómo actúo, cómo pienso, porque estoy representando a Jesús en esta tierra. Ahora, vamos a preguntarnos esta frase del verso 20, la última frase, que dice que Cristo está rogando a través de nosotros, diciendo, reconcíliense con Dios. La palabra reconciliar ahí otra vez, ¿verdad? Aparece 5 veces en estos versículos que ya hemos estado estudiando. Reconcíliense con Dios. Y la pregunta que podríamos hacernos en esta tarde, ¿qué causó nuestra separación de Dios? ¿Qué causó que estuviéramos, permítame inventar una palabra, desreconciliados con Dios? Reconcíliate, ¿qué está diciendo? Aquí, curiosamente, no es que Dios se va a reconciliar contigo. Dios te está dando a ti la orden, reconcíliate con Dios. Ponte, que busquen a Dios, exactamente. Ponte en orden con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Amén. Imagínate lo que dice la palabra. ¿Qué causa nuestra separación? El profeta Isaías, aproximadamente 800 años antes de Cristo, escribe estas palabras bajo inspiración del Espíritu Santo. Isaías 59, verso 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. ¿Qué causó la separación con Dios? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. La última frase dice, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Wow. Tenemos a veces tan a la ligera el cometer pecado y decimos, ay, es que soy humano y voy a pecar. Hasta disculpamos nuestro pecado. Cuando no entendemos esto, estamos separando, estamos causando una fisura en nuestra relación con Dios. Y dice la Escritura entonces que esa iniquidad ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Se acuerda que dice la palabra sin santidad? ¿Qué dice? Nadie verá al Señor. ¿Qué significa santidad? O la palabra santo. Una de sus definiciones, separado para uso exclusivo de Dios. Tengo que caminar de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Y la palabra nos dice en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla esto, verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos tenemos la mentalidad de que al final de esta vida Dios va a poner como una báscula y lo bueno y lo malo y lo que pese más? Si pesa más lo bueno, voy para arriba, y si pesa más lo malo, voy para abajo. Algunos tienen esa mentalidad, pero aquí dice Pablo, por inspiración de Dios también, Romanos 3:23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice la Reina Valera 60, y están destituidos o descalificados, dice otra versión, de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado, cada uno de nosotros, sin excepción, todos hemos pecado. Me acuerdo una vez en una reunión en una casa, estábamos hablando sobre el pecado y que todos hemos pecado, y un muchacho se enojó, un muchacho como de unos 20 años de edad, dice, mi mamacita santa no, mi mamacita santa no. Pues también tu mamacita santa ha pecado.
No, hombre, se me enchiló el muchacho, ya no regresó. Por todos nosotros tuvo que morir Jesús. Por todos nosotros tuvo que pagar el precio de nuestro pecado. ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? La paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. Yo he pecado, yo merezco la muerte por mi pecado. Tú has pecado, mereces la muerte por tu pecado. Pero Jesús fue a la cruz, pagó mi sentencia, tu sentencia, liquidó nuestra deuda con Dios y nos ofrece la vida eterna. Por cuanto todos pecaron. Estoy repitiendo esto porque a alguien le tiene que caer el 20. Todos hemos pecado y esto hace que no alcancemos la gloria de Dios. Alguien dijo que solo la gente buena se va al cielo, pues la palabra dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Entonces, ¿quién se va al cielo? Los arrepentidos. Ayúdame, díselo a alguien. Los arrepentidos. Los arrepentidos son los que se van al cielo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es todo un tema, pero imagínate que es darle la espalda a tu pecado y voltear tu camino hacia Dios. Arrepentimiento no es que sigas haciendo lo mismo cada 8 días y te sigas arrepintiendo cada 8 días, ¿verdad? Como el borrachito que todos los sábados se pone una guarapeta y el domingo en la mañana con la cruda ya se arrepintió y a los 8 días otra vez repite lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Cambio de acciones, cambio de corazón, cambio de mentalidad. Amén. De hecho, una de las frases que se usa ahí, también se usa una de las raíces, griegas que se usa ahí, habla de una metamorfosis, ¿verdad? De un cambio radical desde adentro para afuera. Romanos capítulo 3, verso 23, entonces dice, todos hemos pecado. Voy a preguntar cuántos aquí hemos pecado. Todos, ni uno está exento, todos hemos pecado. Pasamos a 1 Corintios capítulo 6. Hay muchas listas de pecado en el Nuevo Testamento. Ve lo que dice, verso 9, 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Esa frase es muy importante. No se dejen engañar. ¿Qué dijo Pablo? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie dijo yo. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar. Repito, es una de muchas listas. Ahorita vamos a ver el verso 11, pero vamos a seguir a Gálatas primero. Gálatas 5, 19 al 21. Está escribiendo Pablo también aquí. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales les advierto. Esa frasecita, les advierto, ¿qué te está diciendo? No sé si recuerdan en el milenio pasado, cuando veían las caricaturas, que luego salían unos anuncios que decían, mucho ojo, ¿cuántos se acuerdan de esos? ¿Qué te está diciendo? Ah, Chabelo, ok, perdón. No me acuerdo qué versión de la inspiración era, pero era Chabelo, ok. Pero imagínate que Dios te está diciendo, mucho ojo. Dice, les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quieres heredar el reino de Dios? A ver, voy a repetir entonces el punto. ¿Qué nos ha causado la separación o la fisura en nuestra relación con Dios? Nuestros pecados, nuestra desobediencia. Sin santidad nadie verá al Señor.
Ahora vamos al lado contrario de esta moneda, cómo se logra nuestra reconciliación con Dios. Todo esto que estoy compartiendo es porque tú eres un embajador y tienes que entender estos conceptos porque se los vas a transmitir a alguien más. A alguien le vas a cambiar la eternidad en estas semanas, porque vas a empezar a captar esto, vas a abrazar esto, vas a rumiar esto, vas a transmitírselo a alguien más. Amén. Isaías 53, verso 6. Este capítulo de Isaías es muy impactante porque imagínate que está escribiendo el profeta aproximadamente unos 780 años antes de Cristo y está describiendo el arresto, la tortura y la crucifixión y aún la resurrección de Jesús como si fuese un testigo ocular de los hechos. Wow, casi 800 años antes de que pasa, como si estuviera viendo la televisión de lo que está sucediendo, ¿verdad? Vea lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Repito la pregunta, ¿cuántos hemos pecado? Todos. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su propio camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué significa esto? Leímos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Wow. Teníamos un bulto encima. ¿Cuántos han visto ese bulto que trae, por ejemplo, el Santa Claus supuestamente? Imagínate que traes un bulto y no de regalo, sino de pecado. Imagínate que Dios tomó ese bulto, lo colocó sobre Jesús en la cruz y ahí pagó tu sentencia, mi sentencia de muerte. Ese pecado que aparentemente a mi punto de vista no fue tan grave, no fue tan grande mi pecado. Para Dios el pecado es pecado. ¿Qué tan grande fue el pecado en el huerto del Edén? ¿Alguien ya llegó a Génesis en su lectura bíblica? ¿Cuál fue el primer pecado? Te lo digo en mexicano, la mordida. ¿No entendió? La mordida fue el primer pecado. ¿Y cuál fue el fruto? Dicen, ay, que la manzana. La Biblia no dice manzana, pero ya lo estudié y ya sabemos cuál fue. ¿Cuál fue? La tuna. ¿Por qué? Porque lo comieron y se taparon. Ok. Algo así. Bueno, ahí se lo dejo. A lo mejor puedes pensar, comerte una fruta no es un pecado tan grande, pero por una desobediencia entra la mortalidad a la raza humana. Wow. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Es Romanos 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Puede haber inflación y devaluación y lo que tú quieras, pero la paga del pecado sigue siendo la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está un pero muy importante. Aquí está un cambio de dirección. Si yo estoy viviendo en pecado, si estoy permitiendo que el pecado tenga el dominio, el señorío sobre mi voluntad, sobre mis decisiones, sobre mis acciones, mis palabras, entonces la paga de mi pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, si yo cambio, si yo le doy la espalda a mi pecado, me arrepiento de mi mala manera de vivir, doy la espalda a mi pecado, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace unos momentos leímos una larga lista de las muchas del Nuevo Testamento, listas de pecado. Ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿verdad? Habla de los ladrones, los avaros, los borrachos, los americanistas, todo eso que está ahí en la lista. Los reggaetoneros, ¿qué más? Algo así, ok. Quería ver si estaban poniendo atención. Pero vea lo que dice el verso 11. No llegamos a ese verso hace un momento, lo voy a leer ahora. 1 Corintios 6, 11. Me gusta mucho esta frase. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué dijo? Esto eran. ¿Qué tiempo está esa palabrita eran? Pasado. Esto eran. Hablamos de cambio, hablamos de arrepentimiento, de cambio de conducta, cambio de manera de pensar. Esto eran algunos de ustedes, pero vea lo que pasa, verso 11, 1 Corintios 6, 11. Pero fueron lavados,
fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué necesito para lograr la reconciliación con Dios? Necesito, si es presidente Biden, dígale que estoy ocupado, ahorita le hablo. ¿Qué necesito para reconciliarme con Dios? Necesito ser lavado. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es tener un bebé en los brazos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Okay? No lo van a creer, pero algún día este pequeño fue bebé. No lo puedo cargar ahorita, pero alguna vez sí lo cargué. Pero ¿cuántos saben que amas a tu bebé? Pero a veces hay que cambiarle el pañal. ¿Amas el pañal? ¿No amas el pañal? No los veo muy convencidos, la están pensando, ¿lo amo, no lo amo? O lo guardas de recuerdo ahí, ¿verdad? Este fue pañal de mi hijo. No. Imagínate que Dios nos recibe como venimos, pero no nos va a dejar como estamos, nos va a limpiar. Nos va a limpiar todo lo que no debe estar en nosotros, si lo permitimos. Amén. Entonces, ¿cómo se logra esa reconciliación? Necesito pasar por ese proceso que dice Pablo ahí en 1 Corintios 6:11. Necesito ser lavado, ser santificado y ser justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Necesito pasar, podríamos llamarlo de esta manera, por la tintorería del Señor para que nos lave completamente, ¿verdad? Amén. En la epístola de Romanos capítulo 10, Pablo también está hablando sobre este punto. Verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer, tengo que confesar con mi boca que Jesús es mi Señor. ¿Qué significa eso de Jesús es mi Señor? Jesús es el que tiene las riendas de mi vida. Jesús es el que está sentado en el asiento del piloto. Amén. De esta nave. Él es el que está en control. Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Wow. Hay personas que tienen esa idea de que todos somos hijos de Dios, pero ¿qué crees que dice tu Biblia? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12 dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le reciben, los que abren la puerta de su corazón y le dejan entrar. Amén. Ahora quiero enfocarme tantito en la palabra embajador. Creo que ya se me está yendo un poco el tiempo, pero no se preocupen, quedan las hamburguesas para el desayuno de mañana, ¿ok? Características de un embajador. Te voy a dar rapidito algunos detalles. Número 1, el embajador tiene que conocer muy bien las posturas, normas y objetivos del reino que representa. Voy a repetir. El embajador tiene que conocer muy bien las posturas, normas, objetivos del reino que él representa. Si tú estás representando a Dios como embajador de Dios que eres, tienes que conocer qué piensa Dios, qué aprueba Dios, qué no aprueba Dios, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus términos, tienes que conocerlo. ¿Y cómo lo vas a conocer? Una de las maneras más prácticas es conocer tu Biblia, ¿verdad? Conocer la palabra. Me topé con uno hace un par de semanas, la verdad me causan coraje esas personas. Dice, sí, yo amo la Biblia, dice, yo leo un versículo diario. Te vas a tardar hasta los 85 años de edad para terminar de leerlo. Es una vergüenza eso. ¿Tienes suficiente tiempo en un año para leer 3 capítulos diarios? De lunes a viernes, 5 el sábado, 5 el domingo y lo vas a leer completito en un año.
Y te garantizo que tu vida va a cambiar porque vas a empezar a pensar como Él piensa. Para ser un embajador tienes que conocer muy bien las posturas de Dios, las normas de Dios, los objetivos del reino de Dios que estás representando. ¿Qué quiere ver Dios en tus hijos, por ejemplo? Empezando por la embajada en tu propia casa. ¿Qué quiere ver Dios en tu economía, en tu matrimonio? Hola. Número 2, ya que terminan los amenes tan fuertes que me dejaron sordo. El embajador sabe que es comisionado y enviado. Comisionado y enviado. Alguien te está enviando. ¿Quién te está enviando? Vuelvo al punto. En tu propia casa Dios te está enviando. Ahí tiene que empezar tu embajada. En tu propia casa eres comisionado y enviado. Número 3, no te representas a ti mismo. Qué importante es hacerte la pregunta, ¿qué piensa Dios de esta situación? ¿Qué opina Dios? ¿Y qué opina? Pues está en su Biblia. Ahí lo vas a encontrar. ¿Qué piensa Dios? Abre tu Biblia. Algo te va a hablar Dios. Tienes que entender también que estás representando un gobierno distinto. ¿Cómo nos gusta criticar a los gobiernos, verdad? En todos los países donde yo he ido, ya he estado en 5 continentes, 27 países. Sammy me ha acompañado a varios continentes. Pero imagínense nada más, donde quiera la gente habla crítica de sus gobiernos. Hasta en tu casa hablan crítica de la cabeza de la casa. O del cabezón de la casa, no sé cómo era eso, pero bueno, algo así. Pero imagínate que el gobierno no es el de esta tierra, es un gobierno distinto, diferente. Es un gobierno, el celestial, donde no hay corrupción. Es un gobierno donde no hay injusticias. Es un gobierno que te ama, te protege, te guía, te cuida, te ilumina. Eres representante de algo diferente, radicalmente diferente. Qué importante es que como hombres entendamos que la manera de llevar la casa del vecino que no conoce a Dios no va a ser igual que cómo llevo yo mi casa si yo conozco a Dios. Las normas son otras, es un reino diferente. También tengo que entender que estoy representando a un pueblo extranjero ante el gobierno del cual soy embajador. ¿Cómo que un pueblo extranjero? La palabra dice que somos un pueblo de extranjeros y advenedizos, ¿no lo dice? ¿Qué significa ser extranjero? A lo mejor naciste en esta tierra físicamente, pero espiritualmente eres del cielo. Eres de otra nacionalidad. ¿Cuántos tenemos doble nacionalidad? ¿Pueden levantar la mano todos? El cielo y la tierra. Teníamos una amiga, ya se graduó al cielo, pero esta hermana era ciudadana peruana, ciudadana mexicana y ciudadana española. Triple nacionalidad y aparte ciudadana del cielo, donde ya tiene su residencia ahorita. Bueno, imagínate nada más, representas a un pueblo extranjero. La manera de actuar de aquí afuera es muy diferente a la manera de actuar del reino de los cielos. Ahora, el embajador tiene que hablar lo que se le indica. El embajador tiene que hablar lo que se le indica. No habla lo que él quiere, habla lo que su reino le está indicando. Esto es lo que tienes que hablar. Aquí le va la última frase que tiene que ver con nuestro tema de reconciliación. En tiempos de guerra, el embajador transmite los términos para lograr la paz. ¿Hay guerra en tu casa? Nadie dijo yo. ¿Hay guerra en casa? ¿Cuáles son los términos de Dios para lograr la paz en tu casa? Algo tiene que cambiar. Amén. Ok. Bueno, casi termino. Dile que está a tu lado. Ni le creas porque tú vas lento. Esto va para largo. Ok. ¿A dónde vas a ejercer tus funciones de embajador? Ya te lo dije varias veces. Número 1, en tu casa con tu familia. Ahí tienes que empezar. Tienes que ser un papá diferente. Tienes que ser un marido diferente. Tienes que ser un hijo diferente. Tienes que ser un hermano diferente de tus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque eres embajador de Jesús. Tienes que actuar diferente. Y por segundo término, tu esfera o tus otras esferas de influencia.
Eres embajador de Jesús con tus amistades, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, de escuela. Eres embajador de Jesús. Y el Espíritu Santo está diciendo a través de ti, a donde quiera que tú vayas, reconcíliense con Dios. A lo mejor llegas a casa de alguno de tus parientes y estás viendo que alguien está alcoholizado. Tienes varias opciones. Puedes retirarte, o puedes regañarlo por estar tomando, o puedes decirle reconcíliate con Dios. Estás ahí en el momento para decirle reconcíliate con Dios. ¿Cuántos han luchado y luchado por decisiones personales para dejar los vicios y no lo han logrado? Pero ¿cuántos cuando tienen un encuentro con Jesús los hace libre de lo que los tenía atados? ¿Alguien aquí fue libre de alcohol? 1, 2, 3, 42. Miren nomás. ¿De drogas? 1 allá atrás. Amén. 2. Amén. ¿Americanismo? Todavía no. Ok. Siguen en lo mismo. Ok. Está bien. Pero la frase es reconcíliate con Dios. Cámbiate del lado de la oscuridad al lado de la luz para estar con Dios. Quiero que captes esto. Dios no se va a pasar de la luz a las tinieblas. Dios habita en la luz. Dios habita en la luz. Te está llamando. Su voz se está escuchando. Reconcíliate conmigo. ¿Sabes que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Reconcíliate con Dios. Yo quiero invitar a este honorable grupo de emperadores que se pongan, órale, ya les subí más, embajadores, perdón, estaba pensando en las galletas de chocolate. Pónganse en pie, por favor. Reconcíliate con Dios. Y quiero invitarte. Yo quiero invitar a cada varón. ¿Por qué no te acercas con otro varón? Puedes ponerle la mano ahí en el hombro y decirle, ¿estás reconciliado con Dios? Pregúntale, ¿estás reconciliado con Dios?